bienvenidos al curso de razones trigonométricas y ahora veremos qué es ángulo de elevación y ángulo de depresión. Para esto vamos a pasar al computador para darles unos ejemplos más claros y los voy a invitar a que nos traslademos a esta playa. Entonces, para comprender el concepto, pues primero que todo vamos a suponer que hay una persona, una mujer corriendo por la playa y que por aquí arriba de la mujer hay un pájaro volando y que además por aquí en este lado hay un perro que la está saludando. Supongamos que la mujer está observando al pájaro. Entonces vamos a trazar una línea que va desde los ojos de la persona hasta donde está el pájaro o el objeto que esté viendo, ¿sí? Esta línea que acabo de trazar se llama la línea visual, ¿sí? Porque es la línea que va desde la persona que está observando hasta el objeto que está observando en esta parte que está arriba de ella. Además hay otra línea que es una línea horizontal desde donde la persona que está viendo, ¿sí? Aquí se traza una línea horizontal como para ver que el objeto sí de verdad está arriba, ¿no? Porque obviamente si el objeto, en este caso el pájaro, está arriba de esta línea horizontal, pues obviamente es porque la persona está observando arriba, ¿no? En este caso, esta línea, como ya lo dije antes, se llama la línea horizontal. Observemos que esas dos líneas, la línea horizontal y la línea visual, forman un ángulo que en este caso es este, y este ángulo, por lo que la persona está mirando hacia arriba, se llama ángulo de elevación, ¿sí? ¿Por qué se llama ángulo de elevación? Porque es cuando la persona mira hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede si la persona está mirando hacia abajo? Por ejemplo, si esta señora está mirando al perro. Entonces lo único que va a cambiar pues es la línea visual. Pero en este caso, entre la horizontal, nuevamente utilizamos la horizontal, entre la horizontal y el objeto o la línea visual se forma otro ángulo que ahora pues lo marqué con rojo, y este ángulo cuando estamos observando o cuando la persona está observando hacia abajo se llama ángulo de depresión, ¿sí? Entonces ángulo de elevación se forma entre la visual y la horizontal, pero cuando se está observando un objeto por encima. Y ángulo de depresión se forma entre la horizontal y la visual cuando se está observando un objeto que está abajo de la horizontal. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora nos vamos a transportar a una ciudad en la que podemos ver un edificio, un avión y un automóvil. Y supongamos que hay una persona aquí en la parte superior del edificio. Obviamente esa persona está muy grande, pero pues la idea es que de pronto se alcance a ver, ¿no? Entonces de una vez les voy a dejar el ejercicio para que ustedes practiquen. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se llama el ángulo si la persona está observando el avión? Y la segunda pregunta es: ¿cómo se llamaría el ángulo si hay alguien aquí en el avión que está observando el automóvil? Antes de que me respondan las preguntas, pues los invito a que sigan viendo el video, porque más adelante, después de esta actividad, les voy a explicar algo acerca del ángulo de elevación cuando estamos hablando de sombras. Pero bueno, ustedes me responden estas dos preguntas y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Espero que lo observemos aquí un poco mejor. Aquí cuando la persona está observando el avión, aquí pasa la línea horizontal y la línea de la visual, y ese ángulo se llama el ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque está observando un objeto que está por encima de él. Ahora aquí cuando alguien del avión está observando el carro, lo está observando hacia abajo, entonces se forma una línea que es la horizontal desde donde la persona que está observando, ¿no? Desde ahí se sale la horizontal y la visual. Y como está observando esa persona hacia abajo, este ángulo que se forma acá se llama ángulo de depresión. Vamos a pasar a lo que les decía acerca de qué pasa cuando hay una sombra. Supongamos que está el edificio, pero ahora el edificio se va a ver mucho más pequeño, ¿no? Y también tenemos un sol que está por acá. Entonces, obviamente, cuando hay sol, están las sombras, ¿no? ¿Cómo se proyectan las sombras? Desde el sol hasta el objeto pasa una línea, que esta línea es la que proyecta la sombra, ¿no? Voy a correr un poquito del edificio como para que podamos ver el piso. Entonces aquí está el piso, aquí está la línea que va desde el sol y que es la que va a formar la sombra. Entonces la sombra que proyecta pues es esta, ¿no? Aquí está la sombra, que obviamente esa sombra va a estar en el piso, y si observamos aquí entre el piso, o más bien digámoslo así, entre la sombra y la línea que va desde la punta de la sombra hacia el sol, aquí se forma un ángulo, que ese ángulo también se llama ángulo de elevación. Muy buenos días, jóvenes estudiantes del 10º grado. Vamos a retomar hoy las clases de mi parte. Antes de iniciar este video, ustedes ya debieron haber observado la clase de ángulo de elevación y ángulo de depresión. Entonces simplemente vamos a colocar en práctica los conceptos de relaciones trigonométricas y ángulo de elevación y ángulo de depresión. Vamos a resolver
3 ejercicios, este es nuestro primer ejercicio. Dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de hilo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura de la cometa? Ok. Siempre sabemos que estamos trabajando un triángulo rectángulo. Dice el ángulo de elevación. Si me hablan de elevación, quiere decir que voy hacia arriba. Este es mi ángulo de elevación. Se supone que aquí está la cometa. Y aquí lo bajo. Y esa es mi altura. Entonces, ¿qué tengo de este triángulo rectángulo? Tengo el ángulo, que es 37 grados. Tengo la altura, que es esta del hilo, que son 50 metros. Y me están pidiendo esto. Como esto no lo conozco, le voy a dar el nombre de la variable X. En un triángulo rectángulo, si este es mi ángulo, entonces este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me involucra el cateto opuesto y la hipotenusa? Por definición, yo sé que seno de teta o de alfa o de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, reemplazo valores. Seno de 37 grados es igual a cateto opuesto, pero el cateto opuesto ¿cuánto vale? X, o sea, no lo conozco, pero la hipotenusa sí, 50 metros. Voy a despejar la X. ¿Qué es despejar X? Dejarla solita y digo que X es igual. El 50 metros está dividiendo, pasa a multiplicar y digo que es igual a 50 metros por el seno de 37 grados. X a qué es igual, 50 metros por, y en su calculadora hallan el valor del seno de 37. Voy a hacerlo. En la calculadora entonces oprimo la tecla sin, que es seno, y el ángulo en este caso que es 37, y eso me da 0,6018. Entonces yo escribo aquí 0,6018 y hago la operación. X a que es igual, multiplico ese valor por los 50 y eso me da 30,09 metros. ¿Por qué metros? Acuérdense que me están pidiendo altura. ¿Cuánto hay de aquí del piso a la altura de la cometa? ¿Cuánto está elevada la cometa? 30 metros. 30,09 metros del piso. Este es el primer ejercicio de ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Seguimos a continuación con otro ejemplo. Bueno, jóvenes, continuamos ahora con otro ejemplo. En este caso voy a trabajar con un ángulo de depresión. Y dice, de la cima de un faro de 7 metros de alto se observa una lancha con un ángulo de depresión de 12 grados. Calcular la distancia entre la lancha y el pie del faro. Ok, ojo, me están diciendo que hay un faro. Este es el faro. Y me dicen que de allá hacia abajo, porque ese ángulo de depresión, ojo, esto, este es el ángulo de depresión. En este caso es 12 grados. Listo. Completo mi triángulo rectángulo porque sé que estoy trabajando triángulo rectángulo. Esta altura mide 7 metros. Si este mide 12 grados por ángulos alternos internos, este también mide 12 grados. Recuerden que este mide 90. Si este mide 12, a este ¿cuánto le falta para hacer 90? 78 grados. El ángulo que me interesa, ¿cuál es? Este, porque este es el que me trata el ejercicio. Entonces me dicen, calcular la distancia entre la lancha y el faro. Ojo, el pie del faro es este y aquí está la lancha. O sea, me están pidiendo esta X. ¿Qué conozco? Si este es mi ángulo, ojo, este es el ángulo. Esto es cateto adyacente y esto es cateto opuesto. Si ese es cateto adyacente y cateto opuesto, yo sé que la tangente de un ángulo cualquiera es igual a cateto opuesto sobre
cateto adyacente. Miremos a ver si es cierto. Despejo, reemplazamos valores entonces. Tangente de 12 grados es igual a cateto opuesto 7 metros sobre cateto adyacente que se llama X. Despejo X aquí es igual 7 metros, ojo aquí, tangente de 12 grados sobre 7 metros. Perdón, lo contrario. Ojo, la X la paso aquí y la tangente acá. Entonces, X va a ser igual a 7 metros sobre la tangente de 12 grados. Hacemos los cálculos. X es igual a 7 metros sobre, usamos la calculadora, buscamos tangente de 12 grados y eso me da 0,2125. 0,2125. O sea que ese valor va a ser, al hacer la operación, me dio 32,94. ¿Qué es 32,94? La distancia que hay del pie del faro a donde está la lancha. Suponemos que aquí está la lancha. Así se resuelven los ejercicios. Ojo, estoy aplicando las relaciones trigonométricas sabiendo que conozco. En este caso conocí el cateto opuesto y el cateto adyacente y el ángulo, en este caso, que es de depresión. Seguimos con otro ejemplo. Bueno, jóvenes, vamos a terminar hoy con un ejemplo donde vamos a calcular en este momento es el ángulo de elevación. Como se calcula el ángulo, también se puede de elevación, se puede calcular el ángulo de depresión. Entonces, simplemente es tener en cuenta la posición donde está el ángulo. Me dice, la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros. Yo lo que hago primero, dibujo el poste. Ese poste mide 4,5 metros. Sobre el piso horizontal, ojo, sobre el piso, este es el piso, pero la sombra, o sea, este poste al caer aquí, digamos que cae aquí, ahí está la sombra, esta sombra mide 5,3 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Si me están preguntando ángulo de elevación, si aquí cae la sombra, el ángulo que me están preguntando es este. Vamos a llamarlo alfa. Recuerden que se puede llamar alfa, teta, beta, como usted quiera. Si observamos este ángulo con respecto a los dos lados que conozco, esto se llamaría cateto opuesto, cateto adyacente. Y la razón trigonométrica que me lo involucra sería tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ojo acá. Tangente de alfa, este ángulo es el que voy a buscar. Entonces aquí tengo cateto opuesto, que es 4,5 metros dividido en 5,3 metros. Hago la división, tangente de alfa es igual, y hacemos la división en la calculadora de 4.5 dividido en 5.3 y me da 0,8490. 0,8490. Ojo, voy a despejar alfa. Alfa que es igual. Como estoy despejando en la tangente, aquí sea tangente, seno, coseno. Al pasarlo al otro lado me va a pasar así, miren. Tangente a la menos 1 y entre paréntesis 0,8490. ¿Cómo saco la tangente? ¿Cómo saco la tangente en la calculadora? Ojo, Shift y oprimo la tangente ahí y ahí me aparece tangente a la menos 1 y escribo la cifra 0,8490 y eso me da un valor de 40,33. El ángulo es igual a 40,33 grados. ¿Qué es 40,33 grados? El ángulo de elevación
del sol en ese momento en que la sombra mide 5.3 metros. Ojo acá, ¿cómo se calcula nuevamente? En su calculadora hay una tecla que dice Shift y están seno, coseno y tangente. Cuando usted oprime Shift y cualquiera de esas tres funciones se le convierte en seno a la menos 1 o coseno a la menos 1 o tangente a la menos 1, que fue nuestro caso. Escribimos la cifra que vamos a calcular igual y nos dan los resultados que tenemos aquí. Jovencitos, 3 ejemplos les coloqué, por lo tanto usted va a resolver del taller que le voy a enviar. En esos ejercicios que van, usted debe escoger uno de ángulo de elevación, uno de ángulo de depresión y uno calculando el ángulo. Ojo, el ángulo. En los dos primeros se calcula distancia, en el último se calcula un ángulo. Jovencitos, espero este video sea de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima. Feliz día para todos.